después de 22 años encerrado en prisión. Compártenos qué te parece. Y bueno, vamos a escuchar algo que se llama Te juzgarán solo por tus errores y esperemos que, bueno, que les transmita todo lo que puede transmitir. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre, decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo, aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis rosas. 22 años, yo olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Su herida golpea de vez en cuando, no dejarla jamás que cicatrice, que arroje sangre fresca su dolor. Y eterno viva en su raíz el llanto, y si se arranca bola, gritarle a voces su culpa que recuerde. Si en su palabra crecen flores nuevamente, arroja pellas de barro oscuro al rostro, pisa su saya roja. Talar, talar, que no descuelle el corazón de música oprimida. Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, de acero de piedras, hundirle las rodillas sobre el pecho. Pero hay que tajar noche, cajos de luz para llegar al alba, y acuchillar los muros de las heridas altas, y ametrallar las sombras con la vida en las manos, sin paz, a martillar. Tengo más vidas que un gato, me muero siempre y me mato un poco cada vez que muere cualquiera de mis hermanos. La hierba, los ratones, los tigres, los gitanos, los peces, los pájaros, los invertebrados, las moscas, los niños, los perros, los gatos, la gente, el ganado, los piojos que mato, los bichos salvajes, los domesticados. Y qué pena si mueren de los primeros gusanos. Tú arranca, yo oigo gritar a las flores. Allá tú con tu conciencia. Yo soy cada día más malo, estoy perdiendo la paciencia. Tú arranca, yo aprendo como aguiluchón, vuelo lo imaginario. No puedo seguir escuchando los pasos del funcionario. Bueno, ya escucharon ustedes un pedacito del poema en la voz de Marcos, pero yo creo que sería interesante volver a leerlo, Estela. No me parece bien. Para que lo analicemos un poquito más, ¿no? Ajá. Así es que Ok. adelante. Decidme cómo es un árbol. Decidme cómo es un árbol. Contadme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar. Habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llave como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mi rosa. 22 años, ya olvidé la dimensión de las cosas, su olor, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, el bosque. Digo bosque y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar asuntos que los años me olvidaron. No puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario. En el documental M de Marcos, Marcos Ana nos cuenta que su intención a la mañana siguiente era continuar con el poema que acabamos de escuchar. Sin embargo, se percató que tenía un final que no podía retratar mejor las condiciones en las que estaba escribiendo. No puedo seguir.
Escucho los pasos del funcionario. El autor de este impresionante poema fue el menor de 4 hermanos, Fernando Macarro, quien pasó la infancia en Ventosa del Río al Mar, localidad española de la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León, junto con sus padres. Sus hermanos mayores emigraron a Alcalá de Henares, ciudad española perteneciente a la Comunidad de Madrid, y a finales de la década de 1930, su hermana mayor Margarita le consiguió un trabajo a su padre en la localidad alcaína, con lo que Fernando y sus padres se trasladaron a dicha ciudad. Su formación fue escasa, y a los 12 o 13 años dejó los estudios y se puso a trabajar como dependiente en una tienda para poder aportar así ingresos a la familia. Con apenas 16, se afilió a las Juventudes Socialistas, que poco antes de la Guerra Civil se convertirían en las Juventudes Socialistas Unificadas, bajo la órbita comunista. Marchó al frente al estallar la Guerra Civil Española. En 1933, dentro del Batallón de Milicias Libertad de las Juventudes Socialistas, combatiendo en la zona de Pequeiros, en la Sierra de Madrid. Durante los primeros días de la contienda, al producirse la militarización de las milicias y la creación del ejército republicano, fue obligado a abandonar el campo de batalla por ser menor de edad. Macarro volvió a Alcalá de Henares, donde fue secretario general de las Juventudes Socialistas en la comarca de Alcalá. Durante la contienda se afilió al Partido Comunista de España. Se incorporó al ejército regular hasta que cumplió 18 años en 1938. Trabajó como comisario político en la 44 Brigada Mixta estacionada en El Pardo, y más tarde como instructor político de la juventud en la 8ª División del Ejército del Centro, también en El Pardo, responsabilidad que ocupó hasta el fin de la guerra. Antes del cerco total a la capital, consiguió escapar en dirección a Levante, al igual que muchos cuadros y dirigentes del ejército republicano, las organizaciones del Frente Popular o del aparato estatal de la República. Como muchos otros miles, Marcos Ana Macarro llegó al puerto de Alicante en espera de que algún buque los rescatase. No pudiendo alcanzar barco alguno debido al bloqueo naval franquista, se reenvió a las unidades italianas, la División Littorio, que cercaban el puerto el 31 de marzo, y fue apresado y confinado, primero en el campo de prisionero de los Almendros y posteriormente en el campo de concentración de Albatera. Pocos días después escapó y realizó el trayecto de vuelta a Madrid, donde fue nuevamente detenido a la semana de llegar tras ser delatado por un confidente de la policía. El régimen franquista le atribuyó el asesinato de 3 personas, hechos por los que fue condenado a muerte en 1941. Los asesinatos que se le imputaron fueron el del sacerdote Marcial Plaza Delgado, perpetrado el 23 de julio de 1933, y los del cartero y militante de Acción Popular Amadeo Martín Acuña y el campesino católico Agustín Rosado, cometidos el 3 de septiembre de 1936. También fue acusado de participar en profanaciones y su primera prisión fue la cárcel de Porlier. En aquel lugar participó en la creación de un periódico clandestino, Juventud, en 1943, hecho por el que fue trasladado a la Dirección General de Seguridad, donde fue torturado. Condenado de nuevo a 30 años de reclusión, siendo condenado en total a 60 años por un delito contra la seguridad del Estado. Fue trasladado al penal de Ocaña en 1944. No fue ejecutado por haber cometido los crímenes que se le imputaban en minoría de edad. Tras pasar por la cárcel de Alcalá de Henares, finalmente permaneció en el penal de Burgos desde 1946 hasta 1961. En la cárcel conoció a periodistas como Eduardo de Guzmán, director del periódico anarquista Castilla Libre, Manuel Navarro Ballesteros, director de Mundo Obrero, o Javier Bueno, director de la Asociación de la Prensa de Madrid. Escritores como Antonio Buen Vallejo, como Hoyos Binet, y pintores como Ambrosio Ortega. Su afición a la lectura
se inició con los antiguos libros que circulaban por el penal de obras autorizadas de clásicos españoles, Quevedo, Lope de Vega, Calderón. Pudo tener acceso al Quijote, a pesar de no estar permitida su lectura, y más tarde a las obras prohibidas de Rafael Alberti, Miguel Hernández o Federico García Lorca. Gracias a la introducción clandestina de libros, cuando se relajaron las medidas contra los presos políticos a partir de 1950. A mediados de esta década fue cuando comenzó a escribir sus primeros poemas bajo el seudónimo de Marcos Ana, nombre formado con los primeros nombres de sus padres, que escondidos consiguieron salir al exterior y conocerse por muchos opositores a la dictadura. Su poesía animaba a combatir la dictadura con la palabra y hacía un llamamiento a la liberación de los presos políticos. Sus poemas contribuyeron a hacerle conocido fuera de España y a desencadenar una campaña internacional por su liberación, en la que destacaron Rafael Alberti y Pablo Neruda, quien consiguió su liberación el 17 de noviembre de 1961. Derivado del decreto promulgado por el gobierno según el cual las personas que llevaran más de 20 años ininterrumpidos en prisión serían excarceladas. Marcos Ana fue el único preso afectado por esta medida. Al producirse su liberación, sin embargo, y ante la repercusión internacional que había tenido la salida de Marcos Ana de la cárcel, el Ministerio de Información y Turismo, dirigido por Manuel Fraga, publicó un folleto titulado Marcos Ana, asesino, en el que reiteraban las acusaciones contra Ana que le habían supuesto su condena a muerte. Es impresionante conocer que el folleto era distribuido por las embajadas españolas en los países que visitaba Marcos Ana. Vamos a escuchar un poema que se llama Mi corazón es patio, una parte en la voz de Marcos Ana, y otro de un disco sensacional que pudimos conseguir de Ada y Oscar Matus, que nos ha parecido impresionantemente bello y queremos que lo escuchen. La tierra no es redonda, es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo envuelto por el cielo, con ciudades y campos en paz, con trigo y besos, con ríos, montes y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio donde giran los hombres sin espacios. A veces cuando subo a mi ventana palpo con mis ojos la vida de luz que voy soñando, y entonces digo, el mundo es algo más que el patio y estas losas terribles donde me voy gastando. Y oigo colinas libres, voces entre los álamos, la charla azul del río que ciñe mi cadalso. Es la vida, me dicen, los aromas, el canto rojo de los jilgueros, la música en el vaso
blanco y azul.